Fue papá el que nos hizo conocer el boxeo, a él le encantaba este deporte. Nosotros, a través de la admiración que la mayoría de los hijos tienen por su padre, sentimos casi la obligación de que nos guste el box. Por eso, cuando los sábados a la tarde papá nos invitaba a vistear bajo abajo de la higuera de la casa de la 36, ni el flaco ni yo le decíamos que no. Y así, entre las sombras entrañables de aquella casa familiar, papá nos enseñaba que era un gancho y que era un uppercut. Papá con camiseta, con pantalones de grafa de la fábrica o directamente en calzoncillos los días de calor. Qué habilidad, qué agilidad para pelear agachado, para esquivar los golpes y entre round y round explicarnos qué era el box, que no era tan importante pegar sino que no te peguen. Y ahí el relato de la pelea del 8 en Japón, que el flaco y yo no sabíamos de memoria y que competía en carácter épico con las historias de Robin Hood o del llanero solitario. Una vez el flaco le preguntó a papá por qué no había peleado nunca y papá demoró la respuesta diciendo que no sé, que tenía la rueda de atrás de mi bicicleta que estaba apoyada en la pared, y mamá lo salvó diciendo vamos, vamos, que ya están los fideos. Era casi siempre en esos almuerzos de los domingos, bajo el imperio de harina amasada, tuco y vino fresco, que papá se ponía a contar los históricos combates de box en Mercedes. Ustedes tendrían que haber visto, nos decía, y nos miraba a mí y al flaco, la tarde increíble en que el Torito Viteta enfrentó al gran campeón argentino Jacinto Invierno. Nunca vi tanta sangre en un ring. Qué polenta tenía ese Torito, pero igual no pudo con Jacinto Invierno, que era el campeón. ¿Saben dónde fue la pelea? En el Cine Gran Español. Habían corrido un poco las butacas y habían montado el ring. El flaco preguntó si es el mismo cine donde él va a ver las películas. Claro, hijo, ahí mismo se boxeaba. Otra que películas. Otra tarde peleó otro gran campeón argentino, Julio Mocoroa, contra el ligero Bustamante, un pibito de acá que andaba muy bien. Qué lindas épocas, decía papá, y luego se mandaba un largo trago de tinto. Te salieron bárbaros los tallarines, vieja, le decía después a mamá, participándola también de la gran mesa de los domingos. Papá siempre contaba que su pasión por el box provenía de la tarde en que su padre, o sea nuestro abuelo, lo había llevado a escuchar la pelea de Firpo y Dempsey por radio. No saben, decía, lo que era para mí, que era un purrete de pantalones cortos que mi papá me llevara. Había toda gente grande, de sombrero. La radio la habían montado sobre un carro y la habían puesto en la esquina de 27 y 22, justo ahí en la esquina de Mustoni. Cuando Firpo lo volteó a Dempsey, muchos festejaron. Yo también, creyendo que el argentino ya era campeón del mundo. Saben, después lo conocí a Firpo, muchos años después. Venía a visitar a un tío que tenía acá cerca del Colegio Nacional. Otro que tuvo la suerte de conocernos hace muchos años es Pascualito Pérez, que venía a ver al chileno Suazo y también tenía una noviecita acá por la trocha. Mi hermano el flaco se empezaba a aburrir un poco con las historias y hacía correr entonces el camioncito por arriba de la mesa esquivando migas de pan, mientras mamá traía las naranjas y el queso y dulce para el postre. Como era más chico, papá no le decía nada al flaco. O medio en sorna le decía, escuchá lo que cuento vos, atorrante, dejá ese camión, o que tenés miedo de que se te escape el ganado. En cambio, yo que era el más grande tenía que estar atento a cada una de las historias de papá. Entonces me sabía de memoria todas las peleas famosas ocurridas en el Petit Park, en la esquina de 37 y 26, pegado a la comisaría, que yo conozco de ir a jugar a la pelota porque hasta hace unos años era un campito abandonado. Según me contó papá, antes de que le hagan un tapial justo ahí en la esquina, había sido una especie de extraño y gran gallinero lleno de gallos y patos que seguramente algunos
tipos asociados tenían para comerciarlo. La Pantera Peralta contra Carmona, Capote Bartolomeo contra Oscarcito Díaz, Pastel Pérez contra el Carancho Figueroa y así. El Cacique Raninqueo, la Mula Alvariño contra el Chileno Suazo, la piña tremenda que tenía Uque Rosas, la cintura mágica del Negro Thompson, un trotamundos panameño que había recalado en Mercedes y donde se quedó a vivir durante más de una década. La polenta del Tano Sergio Imperatore, que se entrenaba en la 18 y 31 en el Club Mercedes. La noche que peleó Cova con Lauce, Prada, la otra noche maravillosa que el Mono Gatica charlaba con los policías que lo miraban desde la azotea de la comisaría. El amor infinito de Raúl Cosentino por el box. Raúl era carpintero y él solo construyó el ring del Petit Parc, contaba papá con un respeto y una admiración increíble. Lo cagó la vista, arrancaba siempre la conversación cuando el tema era Lalo Martínez. El más grande de los boxeadores que tuvo Mercedes, recalcaba. Ya había hecho una gran pelea en el Luna, pero la vista lo mató, decía. Tenía la costumbre de parar los golpes con la frente, como si fuera un defensor de fútbol que rechaza las pelotas de cabeza. Eso le costó un desprendimiento de retina. Terrible, pobre Lalo. Estoy seguro de que si hubiese seguido hubiese peleado por el título. Seguro. Era un gran narrador, papá. El entusiasmo lo transformaba en un hombre de adjetivos, que en otro orden de la vida papá no calificaba nada salvo cuando hablaba del general. Un cross era temible, un knockout espantoso, un boxeador astuto, una noche colosal. Recuerdo a mamá cortándole más queso y dulce, un poco enojada o envidiosa por esa adjetivación que no era para ella, pero seguro encandilada por las luces verbales de su marido. Nosotros éramos ya muchachones y Quito de Luca o Juan Sampol nos dejaban pasar gratis al Petit Parc porque conocían al abuelo de la usina. Si no estaban ellos, estaba Lorenzo Maceta, que también me hacía pasar, contaba papá. Le gustaba contar también cuando vinieron los Titanes en el ring. Le decía al flaco que ya se había aburrido de arrastrar el camioncito hasta el patio y ahora estaba de vuelta en la mesa chupando una naranja. Decía papá agarrándose la cabeza. A Quito se le ocurrió traer a Caradagian. ¿Martín Caradagian?, preguntaba el flaco. Sí, el mismo que vos mirás ahora en Canal 11, pero que está más viejo ahora. Vino cuando era joven con su troupe de luchadores de Cachacanstán. En esa época era villano, la gente lo odiaba. Igual que cuando íbamos a ver las peleas en el bar Mica y la gente se peleaba porque tiraba del ring al Caballero Rojo. Acá se le agarró las orejas al pibe Maravilla y la gente lo empezó a insultar y a tirarle cosas, y de una mesa le tiraron un botellazo que le pegó en la espalda. Entonces Caradagian, como en las películas, rompió la botella en el borde del ring y encaró a toda la gente con el filo del vidrio, que huía despavorida. Al flaco le encantaba esta historia. A mí, sin embargo, me encantaba cuando contaba la de Cantinflas Báez. Yo se la pedía, pero si había complacido, yo no se la pedía, pero si había complacido a mi hermana contándole la de Caradagian, papá sabía que a mí me tenía que contar la de Cantinflas. A Cantinflas también le decían Capicúa Báez. Empezaba. No sabía boxear muy bien, pero tenía un coraje a toda prueba sustentado por la locura que gobernaba su cabeza. Loco, pero no comía vidrio Capicúa, porque antes de enfrentar al oso del circo de los hermanos Barani, hizo que cada uno de los presentes le deposite 10 guitas dentro de la gorra. Se llenó de plata esa tarde. Empezaron a vistear con el oso hasta que Capicúa logró embocarlo con un cross bastante fuerte al pobre oso, que quedó regulando. Y la gente empezó a avivar a Capicúa, y cuando éste levantó los brazos festejando, el oso lo durmió de un tortazo tremendo. Yo no podía creer esa escena, me daba risa e impresión a la vez.
Las primeras peleas de Monzón, qué apasionamiento, por Dios. Papá nos explicaba que Monzón, al haber estado mal nutrido en su niñez, tenía un cuerpo desproporcionado, de estructura y brazos muy largos para su peso, y eso le daba cierta ventaja sobre sus rivales. El flaco se dormía en las peleas porque eran muy tarde, y yo lo despertaba después del knockout para festejar. Qué manera de sufrir ese día con Benny Briscoe, que fue la misma noche que se casó Teresita en Fuesit, la noche que la abuela se picó con sidra y peleó con la otra vieja. Y qué manera de festejar cuando le ganó al francés la segunda vez y fuimos a comer pizza Sorrento y papá nos dejó tomar cerveza. Se murió 3 semanas antes de la primera pelea con Rodrigo Valdés en Montecarlo. Un infarto que lo dejó duro sobre la mesa con el postre vigilante por la mitad y el vaso de vino a un costado, como un ángel guardián. Fue en ese tiempo también cuando el flaco se le dio por la bebida. La noche que le dieron una viaba terrible en un baile. Y después una tarde me dijo dónde podía ir a estudiar boxeo. Tendría que haberle dicho que se deje de hinchar las pelotas. Tendría que haberlo mandado a practicar karate o judo. Sin embargo, lo mandé al gimnasio ese de Morón que me había recomendado mi amigo Enrique. Siempre había sido ligero con los brazos, le faltaba un poco de potencia, pero era muy ligero, muy rápido de vista. Vamos, Lalito, le decía papá cuando era chico, comparándolo con la velocidad de la estrella local. Ahora estás arriba del ring y nadie te puede bajar. Ahora es como decía la abuela, vivir con el Jesús en la boca. Mamá, que ya está vieja, aunque no tanto, anda con el rosario a cuesta por todos lados. Revuelve el tuco con el rosario enredado en el cucharón de madera. Riega las plantas rezando, pasa la lustradora rezando. Qué idea, flaco, esta la de boxear. Cómo se escuchan los sopapos, por Dios, acá abajo. Cómo suenan esos guantazos en la cara. Cómo invade la respiración entrecortada. Cómo salpican los sudores y la sangre. Vamos, flaco, viejo y peludo nomás, vamos, vamos, no le aflojes, le grito de vez en cuando, parándome de la butaca del ringside, para que escuche el aliento íntimo de un hermano, para que sobre todo te cuides, no me importa que pegues, como decía papá, lo importante es que no te peguen. Vamos, Lalito, vamos, sabemos que el viejo te cuida desde allá arriba, que él desde allá te dice, baja la cabeza, levantá la guardia, a los flancos, atacá a los flancos, hijo. Parece que entre los tremendos estampidos que bajan del ring puedo escuchar la voz de papá, igualita, igualita esa tarde, a la sombra de la higuera, los sábados a la tarde, igualita cuando nos contaba las hazañas de los peleadores del Petit Park, igual que cuando nos contaba la de Caradagian y la de Capicúa con el oso, cuando vos empezabas a fabricar sueños a trompadas en un lugar escondido de tu mente, y a mí no me quedaba otra que ponerme a escribir lo que veía, lo que veo, porque los rezos de la vieja son mis trompadas, invisibles, que tienen un gusto a una vieja canción.